Bueno, Ale, nos lees entonces esta versión, Isaías 56, del 6 al 8. También bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Señor, quienes lo sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren y no profanen el día de descanso, y quienes se mantengan fieles a mi pacto. Los llevaré a mi monte santo de Jerusalén, y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque mi templo será llamado casa de oración para todas las naciones, pues el Señor soberano, que hace volver a los marginados de Israel, dice: traeré a otros también, además de mi pueblo Israel. Traeré a otros también. Fíjense que habla acá, en la versión que nos leyó Ale, habla dice, aquellos que se comprometan. Y en la otra versión decía, aquellos que abracen. Y volvemos con este término anterior, ¿se acuerdan cuando leíamos en Éxodo el hecho de guardar el pacto? Entonces habla de, fíjense, abrazar como quien se aferra Perdón, a perdón, algo. Cari, en mi Sí, versión, esa de Biblia de Dios para Todos, dice a los extranjeros que se unan al Señor para servir y amar al Señor y para ah, ser sus siervos y a todos los que respeten el día de descanso, sin desperdiciarlo, sin despreciarlo, a los que obedezcan mi pacto. fíjense, se unen, acá habla de unión, fíjense cuántas palabras que significan ese. No tengo en este momento el término griego, hebreo, no griego, el término hebreo, pero fíjense cómo traducen las diferentes versiones. Abracen, se unan. En este caso nos estaba leyendo Alejandra, se comprometan, decía. Entonces nosotros vemos, ¿sí? que que Israel debía ser una fuerza, como decíamos antes, centrípeta, atrayente, debía atraer a los pueblos. ¿Con qué? Realmente con mostrar su unión con Dios, y lo que Dios le daba al pueblo, ¿no? Las promesas cumplidas en ellos de parte de Dios. Entonces, fíjense que esta operación, esta fuerza, y lo van a encontrar en la punta, es centrípeta. Ellos sí atrayendo al pueblo. Y la segunda fuerza es la hacia afuera, ¿no? Centrífuga, que es esa fuerza expansiva, que era llevar los límites más allá de los límites, no solamente hacia ellos, sino más allá de los límites de Israel, el mensaje de que había un solo Dios, que era Jehová, ¿sí? Entonces, ellos tenían una responsabilidad de ir a las naciones, ellos tenían una responsabilidad de ser mensajeros, ellos tenían la responsabilidad de ser ellos sal y luz en el lugar donde les tocaba estar. Entonces, nosotros vamos a ver eso repetidamente en el Antiguo Testamento. No es que empezó la misión solamente en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos la promesa cumplida y las buenas nuevas de salvación, y que no es necesario los sacrificios, todo lo que el Antiguo Testamento estipulaba para buscar relacionarse con Dios, para buscar esa amistad. Eh, por eso, siempre que vamos a ver a alguien del pueblo, por ejemplo, uno de los descendientes de Abraham, José, cuando es vendido por sus hermanos, es que se lo sacaron de encima porque les era muy molesto eh, competir con José. José fue de testimonio. Los exiliados como Daniel, sus amigos, cuando decidieron no contaminarse, ellos también, una reina como Esther, incluso el caso de Jonás, que fue testigo a pesar de él, ¿no? Que no quería saber nada, Jonás, de darle, de Cari, llegar a una oportunidad que solamente Dios puede dar, ¿no? Sí, Ani. yo encontré, ya que en mi Biblia, bueno, se puede buscar un diccionario bíblico dentro de la aplicación,
que la palabra en hebreo, servir, de Isaías 56:6, es abad con B corta, termina con D, Ujú. y Bien, quiere decir, o sea, se refiere a los extranjeros en servir a Dios, porque hay ajá, un montón de palabras en hebreo que quieren decir servir, pero en este sí. caso usa ese término. Claro, claro. Después les vamos a mandar un recorte, o ustedes pueden buscar el recorte también para acrecentar un poquito porque van a Es ver un la dimensión verbo, de la palabra. acá dice, es un Sí, verbo, trabajar, servir, adorar a esta ujú, que está de servicio, o sea, se refiere a Dios más que nada. claro. ¿Mm? Entonces, bien, fíjense qué interesante. Israel era la estrategia de Dios para llegar al mundo. Si había un lugar físico, era Israel. Ustedes saben que justamente cuando uno mira el mapa, es muy interesante ver dónde está posicionado ese pequeño pedacito donde está Israel, que hoy también tan famoso es por la pelea por la tierra con los palestinos y todo lo que sucede, pero estaba en un lugar estratégico, un centro geográfico, un centro que justamente ahí se unen tres continentes, se une Asia, África y Europa, ¿sí? Y ustedes saben que justamente Israel, cuando estaban en guerra las potencias que dominaban Asia, África, Europa, Israel siempre estaba en el medio. Entonces, los ejércitos solían pasar por ahí, iban y venían. Muchos dicen para bien o para mal, pero en realidad también eran lugares donde pasaban rutas importantes, rutas comerciales, rutas de viajantes, ¿sí? Que iban de un lado al otro con sus bienes, con sus mercaderías, mercancías para vender y hacer comercio. Por eso también en un momento va a pasar también un camino romano por ahí, ¿no? Para llegar a Roma. Era uno de los tantos caminos que conducían a Roma, pasaba por Israel. Entonces, eh, Israel era un lugar estratégico eh, que en sí tenía una misión, atraer a las naciones hacia sí para conocer de este Dios creador, de este Dios que busca al hombre y a la vez salir como testimonio. Las dos fuerzas, centrífugas y centrípetas, ¿no? En todo el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros estuvimos hablando hasta recién que Israel tenía una responsabilidad y por último una oportunidad. Y ahora tenemos el tercer punto, se acuerdan, le dije como tres buenos bautistas, tenemos tres puntos en esta porción, que realmente ellos eh, debían responder a este llamado de Dios. Pero ¿qué pasa? Falló. Israel falló en esto de ser agente para la bendición, porque Israel se quedó con la bendición y se creían que ellos vieron que en la Biblia la salvación no es por meritocracia, sino es por gracia, ¿sí? No, no hay méritos, no hay méritos, siempre hay misericordia de Dios y después por la persona de Jesús. Pero bueno, ellos fallaron en esto, en esta misión de ser agentes, de ser misioneros, por así decirlo, y realmente se tornaron incluso idólatras e incrédulos. Héctor, me levanta la mano ahí, Héctor. Esta cuestión de la gracia, justo nosotros ahora nos toca estudiar un poco el concilio de Jerusalén, ¿no? Donde los judaizantes pedían a los nuevos creyentes que se circunciden, ¿no? Porque si no, no iban a ser salvos. Claro, no podían Eh, ser extranjeros, tenían que primero ser judíos para poder ser salvos. claro. Y esta cuestión que es descartada, ¿no? Y Pedro presenta este mensaje que es por gracia, ¿no? Eh, Cuando yo leo el Antiguo Testamento, siempre pienso que toda la esperanza siempre está en el Mesías,
en Cristo, y que la salvación es por fe, siempre fue por fe, siempre fue por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, por ese Mesías que iba a venir, o nosotros por el Mesías que vino y que nos va a venir a buscar, ¿no? Pero siempre por el Mesías, siempre por Cristo. Ujú. Bien. ¿Recuerdan Sí, el... perdón, Cari, Sí. lo que quería también agregar es que se ve que era una costumbre que fue traída, andá a saber de dónde, del pueblo de Israel, de que a los que les era permitido entrar al templo en la época, como decía Jesús y anterior, sin hablar, por ejemplo, el templo de Jerusalén construido por Salomón, ¿no? Y David, como que a ellos se les puso en la cabeza de que para que un extranjero pueda entrar tenía que ser circuncidado y judaizado, cosa que Dios nunca dio esa orden para los extranjeros, ¿no? Ujú. Ya en la época de Sí, Jesús se hacía eso a los extranjeros. Por eso, claro. por eso que, por ejemplo, para el Pentecostés de la Biblia, que está en Hechos 2, nos relata que venía gente de tantas naciones a adorar a Dios, y bueno, justamente muchos de ellos quizás hayan sido judaizados. Ujú. Por eso también vemos en el Nuevo Testamento, y volvemos al Antiguo ahora, el hecho de cuando los prosélitos conocen de Jesús y lo rápido que aceptan, ¿no? Porque el prosélito era esa persona que creía en el Dios de Israel, pero no, nunca, o siempre le faltaba algo. Entonces el prosélito, que ya había escuchado hablar de la venida del Mesías, de las profecías y todo, cuando abraza la fe, rápidamente forma parte de la iglesia, ¿no? Qué distinto. Entonces, volvemos ahora al llamado de Abraham. ¿Se acuerda que leímos al principio el pasaje de Éxodo 19 que teníamos de tarea para leerlo? Vamos a volver a ese pasaje. Vamos a volver al pasaje de Éxodo 19, 5 y 6. Vamos a leer. Vamos a recordarlo, alguno que lo quiera leer en voz alta. Yo me tomo un mate de paso. El 5 y el 6, Cari, Sí, el 5 y el 6. del 19. Sí, 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 sí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Bien. Fíjense, ser intermediarios, ser una nación de sacerdotes. Fíjense que el plan de Dios ha sido siempre el mismo, pero tiene que ir cambiando de estrategia a causa nuestra, a causa, así como el primer hombre y la primera mujer le erraron a lo que Dios quería, el plan también de la nación, que fuera realmente su centro, su ejemplo, su búsqueda, también falla. Pero Dios sigue como cambiando de estrategias en esto que estamos hablando. Siempre cambia la estrategia, pero no cambia su plan. Su plan es el mismo, desde el principio hasta el fin. ¿Qué quiere el Señor? Que todos los pueblos lo conozcan. Ese es su deseo. Él quiere tener una relación. Es un Dios de relación. No es un Dios, siempre me gusta mucho usar ese término, eh, que es un término teológico, pero no es un Dios inalcanzable. Eh, es un Dios cercano, es un Dios de búsqueda, es un Dios de relación, es un Dios que quiere alcanzar a todos y es como decir, quiere abrazar.
al pueblo, ¿no? Fíjense que le está diciendo, también le está ofreciendo ser como un especial tesoro. Las palabras de Dios es un Dios tierno, Dios es un Dios tierno. Eh, Hasta dulzura vemos en las palabras de él, porque dice, será mi especial tesoro, ¿no? En esta misión que él tiene en la búsqueda. Entonces vemos que Dios es el que escoge, Dios es el que llama a Abraham, ¿sí? Y le dice, serás de bendición para todas las familias de los pueblos, ¿sí? Hay una cadena de personas que Dios elige, pero ¿para qué? Para que sean su eslabón hacia el resto del mundo, ¿sí? No para que ellos sean los únicos herederos, los únicos poseedores de la relación con Dios, del disfrute del Dios eh, poderoso que tenemos, sino en realidad para que al resto del mundo sean de testimonio. Y Dios una vez y otra vez lo muestra. Es una relación de amor la que busca, ese amor que es un amor de Dios tan incondicional que trasciende nuestros errores, ¿sí? Por eso fue el amor de Dios el que mantuvo al pueblo con la misión, no tanto o sea, porque ellos le atinaron en el plan. No, no, fue un amor de Dios, ese amor fiel, ese Dios de misericordia, ese amor de a pesar de, ¿sí? Que Dios tiene, que continuó, ¿sí? Israel con este plan de Dios. Y tendríamos varios pasajes, yo después les digo que lean los pasajes que están en el apunte, ¿sí? Ya les digo la página, página 18 que habla de Dios que nos escogió y va a dar pasajes como Deuteronomio 9, 7, Oseas 11, Jeremías 3, Éxodo 16. No lo vamos a leer por un tema de tiempo, ¿sí? Pero eso nos muestra que Dios es quien escoge. Y el pacto, el acuerdo que hace Dios con su pueblo, ¿sí? Tiene que ver, ¿sí? Con un pacto que Él toma la iniciativa. Entonces Dios es el Dios de la iniciativa. Dios llama a Abraham eh, y le dice que deje su tierra, no lo saca, sino es que lo saca de los pelos. Lo llama y Abraham debe decidir. ¿Qué debe decidir? ¿Obedece o no obedece? ¿Hace lo que Dios le pide o no lo hace? Y Abraham hace lo que Dios le pide. Se aparta de toda su seguridad. Abraham, hasta ese momento, era un hombre rico, ¿no? Gran padre era su nombre. Tenía muchas posesiones, sale con todo eso, pero deja algo mejor. Es como que nosotros dejemos, no sé, nuestras ciudades, nuestras casas para andar en carpa durante varios tiempos, ¿no? Él venía de una de las grandes metrópolis de la época, cuando él sale de Aram, ¿sí? Era una ciudad, no es que dejó un lugar así nomás. Y salió sin saber a dónde iba, salió creyéndole a Dios la promesa. Entonces, siempre hay una piedra fundamental de nuestra relación con Dios y la vemos, ¿sí? En todas estas personas, estos hombres y mujeres que Dios ha llamado y tenemos el testimonio en la Biblia que tiene que ver ese pacto, ¿sí? Es como un contrato, como un acuerdo firmado, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay un pacto y hay una promesa, y ahí empieza la relación, ¿no? La relación que no es mágica, no es una relación mágica, sino que es una relación real, con todos los bemoles de una relación, con los buenos momentos y con los malos momentos, con los momentos de fe acá arriba, con los momentos de fe acá abajo. Podemos recordar muchas veces cuando Abraham tuvo miedo y se mandó con su mentalidad a hacer lo que él le creía necesario, como cuando mintió acerca de su esposa, que dijo que era su hermana, como cuando le hizo caso a su esposa también, cuando dijo, no, vamos a buscar un hijo como se hace, buscando otra mujer.
siempre hay momentos. Uno a veces lee y se queda con la historia pum allá arriba, pero nunca debemos olvidarnos que estas personas eran, como dice el apóstol, dice, personas sujetas a pasiones como nosotros, o sea, eran como nosotros, así, defectuosos, defectuosos por nuestros momentos. Entonces, Dios llama y es su amor el que va más allá incluso de los errores y de las faltas de las personas que llaman. Y las promesas, ¿sí?, del pacto se fueron cumpliendo. Y vamos a ver cómo este Israel en Sinaí, que recién leíamos, es parte de la promesa hecha a un hombre ya bastante maduro, que casi lo hereda un siervo de su casa porque no podía tener hijos. Es más, tuvo un hijo, aunque las personas en ese tiempo tenían mucha más edad que nosotros, ya estaban grandes. Es más, Sara habría dicho, yo ya, la verdad, ya no tengo posibilidades de ser madre, ya imposible ser madre, ya había pasado hacía rato su momento, ¿no? Pero la promesa de la gran descendencia que leímos antes, en Génesis 12, se cumplió. Y eso también lo toma en el Nuevo Testamento, sobre las promesas, lo va a tomar en el libro de Romanos, lo va a tomar eh, Pablo, ¿sí? Hablando de esas promesas. Y el territorio para siempre, famoso tema, famosa discusión, que no nos vamos a meter en esa parte política, porque también es para 2 o 3 clases, así que nosotros vamos a pasar rapidito. Reyes de los pueblos. Dios le dice, ¿sí?, que ellos van a ser puestos en alto ante las naciones, ¿sí? Y lo único que vamos a leer, que quiero leer ahora, sí, vamos a leer Génesis 17, ese sí, vamos a buscar, estamos haciendo un poquito abuelo de pájaro, pero bueno, porque vamos avanzando, y quiero después darle un momentito para hablar entre nosotros. Ya estamos en un momento en que ya está Moisés, ya el pueblo salió de Egipto, ¿sí? Y el pueblo está agotado. ¿Por qué? Porque está viendo, no, no, perdón, Génesis 17, no sé por qué estoy mirando Éxodo. Génesis 17, me salté todo un libro. Génesis Cari, 17. ya me parecía, digo, pero ¿cómo no era Génesis? ¿Cómo Yo saltó? ¿Cómo tengo la saltó señal este del chico? pacto, que era la Yo no- circuncisión. Claro, no, 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 de eso queremos hablar, no, no, me fui. Vamos a Génesis 17, ya vamos a ver si estos pasajes vamos a leer del 16 al 18, 3 versículos nomás, 17, 16, 17 y 18, vamos a leer esos 3. A ver quién lo lee. ¿Querés que lea? Bueno, Bueno, y levantándose de allí, aquellos varones dirigieron la mirada a Sodoma, y Abraham fue con ellos para despedirlos. Y Jehová se dijo: ¿encubriré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y fuerte, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. ujú, bien. Ahora me parece que no es Génesis 17. ¿Qué he dicho? ¿Eh? Otra cosa. Sí, Y ahí vino el No, no 18. era, no era eso. Génesis 17, del 16 Estoy al en el 17. 18, perdón, Claro. perdón, yo estaba contenta que leí. Viste, se trasladamos, no importa, está bueno la lectura. Vamos a Génesis 17, debe estar muy bueno lo que vamos a leer, porque estamos dando vuelta y no. 16, 17 y 18, a ver. Dale, Ani, léelo los que son, dale. O Y Jesús Marcelo, lloró. dale, Estoy Marcelo. tentada, perdón, pero justo venía con la bendición también. Por eso me Claro. atrapó. Léelo vos, Marcelo, que lo tenés ahí, Yo dale. lo tengo así.
Dice, dijo también Jehová Dios a Abraham, a tu mujer Sarai no la llamarás más Sarai, sino que su nombre será Sara. Y la bendeciré y también te daré un hijo por medio de ella. Si la bendeciré y haré de ella naciones, reyes de pueblos procederán de ella, o sea, de Sara, que quiere decir madre de naciones. Ujú. Bien, bien. 17 y 18. Leo la versión NTV. Vale. Sí, y léeme el 17 y 18 también. Bueno, entonces Abraham se postró hasta el suelo, pero se rió por dentro, incrédulo. ¿Cómo podría yo ser padre a la edad de 100 años? Pensó. ¿Y cómo podrá Sara tener un bebé a los 90 años? Así que Abraham le dijo a Dios, que Ismael viva bajo tu bendición especial. Fíjense, acá tenemos claramente cuando nosotros pensamos que nuestro plan es mejor que el de Dios. No sé si a usted le pasa, a mí me pasa muy seguido, es como le queremos tirar a Dios, no, estaría mejor hacerlo así. Y Dios dice, no, mi plan es este. Y fíjense que acá tenemos a Abraham, no solamente se rió Sara, Abraham también se rió, ¿sí? Cuando cuando dice, vas a ser padre, Sara va a concebir, ya es grande. No, no, bendecí a Ismael y listo, ya está, ¿para qué? Nos vamos a exponer a que no puedan pasar las cosas. No, eran los planes del Señor, ¿no? Eh, entonces, el Señor se lo vuelve a ratificar y les dice nuevamente, ¿no? Que Sara va a ser madre, ¿sí? Va a tener un hijo. Y en ese cambio de nombre, ¿sí? Que le dice a Sara, de Saraí a Sara, ¿sí? Que nos había leído un poquito antes Analía, ese significado, ¿sí? Que en otras versiones dice princesa, ella los hace ver como realmente ser reyes de los pueblos. En realidad, ellos van a ser puestos como personas importantes por el Señor. Entonces, siempre vamos a ver que los pactos de Dios tienen condiciones, así como a veces son extraños, siempre están las bendiciones personales, las bendiciones familiares y las bendiciones universales. Fíjense que empiezan desde lo personal, o sea, lo particular, y empieza como la onda expansiva de la gota que cae en el agua, ¿no? Entonces empieza lo personal. ¿Cuál fue lo personal? El hijo. El hijo de unas personas que siempre habían deseado tener un hijo, nunca habían podido. Entonces, por más de su edad avanzada, el Señor le ratifica, van a ser padres. Le había dicho que iban a ser una nación grande. Quizás él pensaba, bueno, me va a heredar mi siervo, eh, bueno, tendré un hijo como hacen Es, otros, buscando otras es que cosas. Cari no solamente Eh, andaba con el ciervo, sino que había salido de Ur con su sobrino Lot, claro, que podría haberlo porque heredado, yo pero me Lot muero, dijo, yo me muero y queda Lot, también, también. ¿no? Pero bueno, ustedes saben que tuvieron problemas Sí. con el tema siempre del territorio, fíjense el tema del territorio, con dónde estaban las ovejas de uno y del otro, y deciden apartarse. Y Lot, que no era tonto, eligió la mejor parte de la tierra, ¿no? Porque lo dejó Claro, elegir, lo ahí que se pasa fueron. que en ese momento Abraham no había obedecido del todo a Dios al salir de Ur, porque Dios le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela. Y esa parentela también incluía a Lot. Claro, algunos piensan así y bueno, y otros no, pero no es descabellado eso, porque es verdad. Por ahí, bueno,
su sobrino se le acopló. Vieron que a veces se te acopla gente y vos no le podés decir no. Bueno, por ahí Abraham fue políticamente correcto y se tuvo un problema, ¿no? Imaginando, estamos diciendo lo que no dice la Biblia, lo que nos parece, ¿no? En este caso. Pero Abraham es llamado después por Pablo padre de todos los que creen. Fíjense, en Romanos 4 nos va a hablar de él así. Entonces, la bendición personal en el pacto de Dios con Abraham, Abraham sale ganando en lo personal, el hijo, en lo familiar, ¿sí? Una simiente bendita, toda su familia bendita, ¿sí? Pero no solamente su familia, sino también la bendición espiritual, todos los pueblos de la tierra. Y fíjense que estas bendiciones personales, que nosotros decimos es como la gota que cae, a veces nos parece como mentalmente, nosotros humanamente, eh, vemos como tiempos, pero a veces en realidad se dan al mismo tiempo, ¿sí? Estas bendiciones. Pero son las tres dimensiones de la bendición. La parte personal, la parte familiar, o sea, a los que están cerca, y acá podría haber bendecido, ¿sí? Por eso decía antes que a veces es lo que interpretamos, porque si por ahí Lot hubiera seguido con Abraham, hubiera abrazado también la promesa de Abraham, quizá hubiera sido bendecido él también, ¿sí? Por Dios. No le hubiera por ahí sucedido, pero sí hubiera sido bendecido. Y la bendición universal de Dios. Entonces, nosotros tenemos que la misión, Dios escoge a Abraham para ser de bendición a todas las familias de los pueblos. Y así empezamos a leer hoy, Génesis 12. Y se va a repetir esta promesa en el capítulo 22, en el capítulo 26, en el capítulo 28. ¿Por qué? Porque la respuesta es, Dios es un Dios de amor, es un Dios que cumple sus promesas, es un Dios de gracia. Eh, por eso nosotros tenemos ese recuerdo del pasaje que dice, y creyó Abraham y les fue contado por justicia. Y tal cual, hasta el día de hoy, hablamos de la fe de Abraham, hablamos de su poder, de su fuerza en la prueba, ¿no? Porque a pesar de que él se equivocó en muchas cosas, en otras no se equivocó para nada, ¿no? Eh, es innegable el rol y el carácter de una persona como Abraham, ¿sí? Que a pesar que uno dice si se acuerda de los errores, pero no nos olvidamos, no nos olvidemos también que él fue llamado el amigo de Dios. Él fue una persona que incluso no le negó su hijo, el de la promesa, cuando Dios se lo pidió, ¿sí? No nos olvidemos de eso. Eh, Él fue un hombre de fe, creyó a Dios, le fue contado por justicia. Obedeció para salir, obedeció por esperar. En algunos momentos sí, fue humano. Y él habitó como un extranjero en la tierra prometida. Algunas promesas no las llegó a ver él, ¿sí? No llegó a ver, ¿sí? Porque moró en la tierra prometida como un extranjero, porque no tenía su casa, moró en tiendas, como si fuera, ¿sí? Uno de estos que andan por el desierto, ¿no? Como digo, como la nación de los bereberes, ¿no? Que andan siempre por la tierra sin tener lugar donde vivir, ¿no? Y Hebreos nos va a hablar, ¿sí? De la fe, ¿no? Cuando dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sí? Eso es Hebreo 11. Entonces, él no miró atrás, a pesar de que hubo momentos de duda, hubo momentos de dificultad, no miró atrás, sino que siguió adelante y su fe es contada, ¿sí? Hasta el día de hoy. Entonces, Dios, estamos viendo en la lección de hoy, importante, es un Dios que elige, es un Dios que los busca. Vamos a buscar,
¿sí? Ahora, Deuteronomio, porque vamos a quedarnos un poquito en este texto. Deuteronomio 7, no me voy a equivocar ahora. Perdón, Deuteronomio Cari, nos 7, quedan 6. 3 minutitos. Bien, bueno, vamos a buscar Deuteronomio 7:6. Nos van a alcanzar justo para leer. Igual ya queda poquito para ver. Entonces vamos a buscar Deuteronomio 7:6. El que lo tenga, ¿sí? Yo tengo la versión NTV. Leo. Bueno, dale, Bueno, Marcelo, yo léelo. leo la otra. Tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios de todos los pueblos de la tierra. El Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Muy bien, fíjese que de nuevo aparece la palabra tesoro especial. Y acá vamos a ver tres términos, ¿sí? Que vamos a nombrarlos ahora y seguramente vamos a seguir en el último video. Que los tres términos vemos. La elección, Dios los escoge, ¿sí? A ellos. El término, ¿sí? De conocimiento, ¿sí? O sea, de esa experiencia íntima en ese conocimiento, no solamente conocimiento mental de saber algo, sino de experimentarlo. Fíjense que la Biblia siempre va a hablar de eso, de no solamente el saber algo, sino de experimentarlo, como leíamos al principio. Y el hecho, sí, de conseguir algo, de adquirirlo. Entonces, en este pasaje vamos a ver esos tres términos, ¿sí? Escoger, conocer y conseguir. Entonces, nosotros vamos a ir viendo y vamos a ir hablando, no importa, vamos a dejar si se cortan y no importa, entramos todos al tercero y último, ya queda muy poquito de la clase, no se preocupen, ya los voy a dejar libres, pero vamos a desarrollar estos tres términos que están en este capítulo, ¿sí? En este versículo de Deuteronomio 7:6. Porque tú, dice mi versión, eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces, son escogidos de Dios. No porque ellos fueran mejores que los otros, sino porque a Dios le plació que así fuera. Dios los escoge, es un acto de gracia, pero es un acto con propósito. Con el propósito no solamente que ellos trabajan, sino de que ellos fueran de bendición y ser bendecidos por Dios, ¿no? Porque también no es para que ellos sean bendición para los demás, sino ser bendecidos ellos mismos. Más adelante, ¿sí? En el capítulo 10 de Deuteronomio,